Hola, buenas noches compañeros. Por medio de este video les vamos a hablar acerca de las NIF y MIPYMES, retos de la contabilidad para el contexto y la productividad, por el autor Mauricio Gómez Villegas. Bueno, nuestro grupo está conformado por Hilary Juliet Celorio Sinisterra, por Natalia Torres Botina, por Dylan Villegas Arias y André Gisette Cerón Ramírez. Bueno, para empezar les voy a hablar sobre la globalización y transformación de la economía mundial, la financiarización. En la década, es una pequeña introducción, a finales de la década de 1970 ha surgido un proceso de transformación en la economía, donde el Estado ha entrado a interactuar con las empresas, así modificando las relaciones sociales a nivel global, abriendo paso al crecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, como mayormente conocemos como las TIC, obteniendo así gran innovación en los mercados financieros. Bueno, para comprender un poco más, el autor Mauricio Gómez explica la globalización financiera por medio del posicionamiento del modelo contable internacional promovido por las IASBIC, que más adelante mi compañera Hilary les va a explicar. Entonces, él creó unas características. Entonces, la primera característica que hace la diferencia del entorno económico de hoy es el crecimiento y la conexión con los mercados financieros, como son los bancos, las entidades financieras, las empresas. Estos mercados deben ser eficientes para brindar los recursos para inversiones empresariales y para la financiación del Estado. Es importante destacar que las instituciones multilaterales, como son de origen estatal, como son estos bancos a nivel mundial, han tenido mucho que ver en este proceso. Los bancos son la FMI, el BM, el BID. Las diapositivas están explicadas cuáles son. En la segunda característica es otra fuente para generar recursos financieros, que son las instituciones de inversiones como los fondos de pensiones, compañías de seguros, bancos, etc. Esos son un canal encargado de llevar recursos que estas actividades generan a los mercados financieros. La tercera característica en el momento actual de la globalización consiste en la hegemonía cultural de las finanzas. Esa se refiere a la manera en que vemos el mundo, las teorías que tenemos y los mecanismos de comprensión de la realidad que logran transformar nuestra forma de ver y actuar en el mundo. Entonces, asimismo, el autor nos dice que la hegemonía cultural de las finanzas se refiere al proceso según el cual las finanzas se posicionan como la matriz de conceptos, que son el cuerpo teórico por excelencia, con el fin de intervenir y actuar en la sociedad que según ellos quieren que nos formemos, o sea, ellos dice que quiere que según su formación actuemos conforme a ella y nos transformemos nuestra estructura social y nuestra manera de expresión. Y en la cuarta característica está que se debe resaltar la globalización contemporánea, es la transformación de la concepción de la empresa. Debido a los cambios tecnológicos y las redes sociales, la empresa es vista como una red de contratos, es decir, la unión con otras empresas de otros países, entrando sus recursos para el aporte de un bien o servicio, ayuda tanto a la empresa como crecimiento del comercio en el país, y también le ayuda como un crecimiento, un reconocimiento. Bueno, entonces aquí hablamos de la tercerización y la externalización, donde en el proceso hay una red de intermediarios donde se pueden encontrar varias materias primas en un mismo bien en varios países, y aquí es donde se da lugar a una nueva economía. Entonces, cuando hablamos de externalización, hablamos de sociedad y vínculo, y cuando hablamos de tercerización, hablamos de red de intermediarios. La IASB, que es el Consejo de Normas Internacionales de la Contabilidad, viene siendo muy importante y fundamental, ya que al establecerse en el mercado internacional termina siendo emitida con sus diferentes estructuras y regulación en el campo de la contabilidad. Por lo tanto, es muy llamativa por las entidades, por su normatividad, entre ellas países muy importantes en el mundo en esa época. Entre ellos tenemos Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, México y países del Reino Unido. Por lo tanto, dieron aprobación a sus diferentes normas de la contabilidad. Al poner a emplear estas normas, hubo un gran debate entre esos países
y llegaron a la conclusión que era de suma importancia para el mundo. Teniendo en cuenta la crisis devastadora que se sufre a nivel global en los años de 1980 y 1990, es un mal momento para el mercado global. La parte financiera se ve muy afectada ya que la economía internacional sufre una fragilidad económica. La norma IASC, que es el Comité de Norma Internacional de la Contabilidad, ejerce una transformación en su norma dándole el nombre de IASB, que es el Consejo de Norma Internacional de la Contabilidad, para esa forma ampliar su mercado financiero a nivel mundial, haciendo énfasis mucho en la arquitectura financiera internacional. La arquitectura financiera internacional es el conjunto de reglas que busca estudiar el comportamiento de la macroeconomía de todos los estados, iniciando un fuerte control por las grandes empresas, medianas y pequeñas. El objetivo principal es saber su información financiera y cómo manejan su economía. El IASB lo que hace más énfasis es como un negocio o una empresa. Tiene su modelo de información financiera muy claro y de fácil acceso. La IASB lo que hace es emitir unas normas muy importantes para las empresas y negocios para que se mantengan en reglamentación con el Estado. Entre ellas tenemos las normas internacionales de contabilidad, Consejo de Normas de Contabilidad Financiera, cuáles son los principios de contabilidad generalmente aceptados, Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera, Superintendencia de Industria y Comercio, para cuando se hagan regulación por las autoridades no haya ningún problema dentro de la entidad. Teniendo muy en cuenta un enfoque sobre valor razonable, es en la forma que se realizan las ventas y las compras en el mercado, por medio de transferencias bancarias. Así, de esa manera el mercado facilita que las personas mantengan una mejor economía a nivel global. Pymes, el contexto y la producción local. Una aproximación a las MIPYMES. Solo para presentar una panorámica general, el informe del Banco Mundial y del Grupo Dalberg señala que en los países emergentes el número de microempresas muy pequeñas formalmente establecidas se encuentran entre 25 y 30 millones. Las microempresas serían entre 55 y 70 millones y existirían, según las estimaciones del estudio, entre 285 y 340 millones de empresas no formalizadas y con un solo empleado, según el informe. Las microempresas muy pequeñas son negocios unipersonales formalizados. Un estudio que se realizó en los países de bajos ingresos, el 63% del Producto Interno Bruto es generado por la economía informal y el sector de MIPYMES. El 16% del total del Producto Interno Bruto sería fruto de microempresas y MIPYMES formales, mientras el 47% de la economía es informal. En las economías de altos ingresos, el sector de las MIPYMES es el 51% y la economía informal es el 13%. Se caracterizan sea por el monto de sus activos, patrimonio, nivel de ventas o por el número de sus empleados. Estos no constituyen un grupo homogéneo que puede ser caracterizado de manera general en el ámbito global. Estas empresas comparten problemas como la ausencia de estructura formal, débil o nula financiación y bajas competencias técnicas. Condiciones meso, macro y microeconómicas. La mesoeconomía se refiere a la dimensión estructural de los procesos económicos. La estructura económica en la que operan las MIPYMES difiere de manera sustantiva. Desde el punto de vista macroeconómico, la tasa de cambio, el tipo de interés, el nivel de desempleo, entre otras, son variables determinantes de la operación y los procesos productivos de las MIPYMES. La necesidad de un enfoque local para la productividad y la información contable contextual. Aunque por varias razones sigamos usando el concepto de globalización, sería preferible reemplazarlo para determinados fines por el glocalización. Este último concepto tiene la ventaja de tomar en cuenta tanto las cuestiones espaciales como las temporales y al mismo tiempo
El énfasis sobre la condición global, esto es, en la globalidad nos empuja a que nuestro análisis e interpretación del mundo contemporáneo sean a la vez espacial y temporal, geográfico e histórico. Crítica al enfoque, crítica a la definición PYME, crítica por la visión restringida de la toma de decisiones. Crítica al enfoque. Las NIF para pymes se realizaron asumiendo que ellas necesitan menos información que las grandes empresas y exigiendo un tratamiento más sencillo a las pymes. Aquellos dos argumentos son incorrectos, pues las pymes no necesitan menos información, necesitan información distinta. Y aunque sea más fácil que el requerimiento original, también es un sobrecosto y no genera utilidad informativa. Crítica a la definición PYME. El concepto que la NIF toma para las pymes es que son pequeñas y medianas entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas y que publican estados financieros con propósitos de información general para usuarios externos. En primer lugar, no se puede caracterizar una pyme por la información que debe producir. En segundo lugar, el hecho que la rendición de cuentas no se realice para inversores financieros no significa que las empresas no rindan cuentas ante terceros, la sociedad o el Estado. Es decir, que suponer que la contabilidad solo tiene razón de ser cuando es usada por los inversores es un desconocimiento de la evolución y aporte a la contabilidad de la sociedad. Crítica por la visión restringida de la toma de decisiones. La contabilidad de gestión o estratégica, como un sistema independiente, es una realidad para empresas grandes, pero las empresas pequeñas toman decisiones de asignación de recursos por fuera de la bolsa, donde la contabilidad juega un rol importante. Es decir, que muchos propietarios son administradores y utilizan los estados financieros para muchos propósitos, pero en la NIF, para pymes, su objetivo principal no es ayudarles a tomar decisiones de gestión. Estos argumentos expresan ciertas incomprensiones de acuerdo a la manera en la que se deben operar las pymes. Reconceptualización de noción del inversor. Para el proceso de toma de decisiones, inicialmente se debe redefinir el concepto de inversor, donde se debe diferenciar los 4 tipos de inversores, los cuales son el valor financiero, inversor bursátil. Es quien está preocupado principalmente por el valor financiero, se enfoca en la ampliación de los títulos que tiene. Inversor propietario es quien normalmente mantiene en el tiempo su posición de accionista en la empresa concreta. Empresario propietario es aquel dueño de una entidad comprometido con ella por experticia, tradición y estrategia de negocio. Por último, el emprendedor es aquel quien inicia una actividad con vocación económica y de oportunidad. Busca socios inversores para llevar a cabo un modelo de negocio a una actividad que ha iniciado. Con lo anterior, se puede concluir que el concepto inversor es fruto de una construcción social e histórica.